magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. Entonces plantearse, para centrarme en el problema de las personas jurídicas, hay que evidentemente plantearse de qué manera justificar, si es justo, si es correcto, si es oportuno esta innovación. Puede serlo para otro tipo de sociedades como la nuestra. En los países anglosajones desde hace muchísimo tiempo se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas, sin ningún estado de alma, como una cosa, entre comillas, natural, de que deben ser perseguidas por las consecuencias perjudiciales que pueden ocasionar sus actividades a la sociedad, a las empresas, cómo se persiguen a los individuos. Si se admite de que sí, que hay que imputarles una responsabilidad penal a las personas jurídicas, a las empresas, a los entes colectivos, ¿no es cierto? Habría que plantear la cuestión y qué sistema se debe adoptar. Porque hay diversos sistemas, el anglosajón, por ejemplo, pero también puede ser el francés, que llaman el sistema del ricochet, ¿no es cierto? Un sistema en que indirectamente se atribuye la responsabilidad a la empresa por hechos que han cometido sus funcionarios, sus empleados o sus trabajadores. O puede ser el sistema suizo, por ejemplo, que se reconoce una doble imputación, ¿cierto? Una imputación indirecta, secundaria, accesoria, en los casos en que el autor material, la persona natural que haya cometido el hecho delictuoso, no sea identificado y, consecuencia, no sea perseguido y tampoco castigado, la persona jurídica, la empresa, podrá ser reprimida, pero bajo una condición, de que esa imposibilidad de identificar al autor del delito sea debido a una falta de deficiencia de organización de la empresa. Lo que significa que se sigue pensando de que la responsabilidad en principio penal es individual, que solo de manera accesoria podría hacerse responsable a la persona jurídica. Y el complemento de este reconocimiento de una responsabilidad accesoria de la empresa es una responsabilidad autónoma y directa en el caso de algunos delitos graves, como por ejemplo el financiamiento del terrorismo, la criminalidad organizada. Y para rechazar que se impute a las empresas una responsabilidad penal, pues muchos argumentos existen en favor. Durante mucho tiempo, en el sistema jurídico penal eurocontinental se sostuvo que el derecho penal no era el instrumento más adecuado para luchar contra la criminalidad en la empresa y mediante la empresa, sino que bastaba, por ejemplo, reformas de carácter civil, que podrían justamente disminuir las causas criminógenas que provocan este tipo de comportamiento. Como, por ejemplo, pues estableciendo exigencias más fuertes y estrictas en relación con la organización de empresas o de personas jurídicas. Entonces, en lugar de facilitar, permitiendo que con pequeños capitales se formen multitud de empresas, elevar ese monto de capital indispensables para hacer de que se organicen empresas de cierta importancia que permitan justamente organizarlas y establecerlas de modo tal a prever que esas empresas funcionarán respetando el orden jurídico.
También se afirmó que el método más adecuado era aplicar el derecho administrativo, y administrativo penal si fuera posible, pero que no era indispensable el reconocimiento penal de las personas jurídicas. Lo que tenía una ventaja, porque si se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en sentido estricto del término, pues hay que establecer igualmente cuáles son las condiciones de punibilidad que deben comprobarse para que pueda justamente imponerse una sanción penal a las empresas. En cambio, si se aplicaba un sistema de derecho administrativo, la responsabilidad era más objetiva y en consecuencia bastaba comprobar de que un acto antijurídico y perjudicial había sido cometido para que haya una reacción punitiva de carácter administrativo en relación con las empresas. Y que además, quizás la pena, por no decir la única, pero quizás sí la más eficaz que podría imaginarse, como hasta ahora es la que se considera en esta calidad, es la pena pecuniaria, la multa. Y en consecuencia la multa administrativa muchas veces es mucho más fuerte que las multas que se establecen en el derecho penal sustantivo. Si se va a imponer una pena, y por respeto al sistema constitucional y jurídico en general de nuestro país, imponer una pena significa respetar en principio un principio fundamental, que no hay pena sin culpabilidad. Y en consecuencia, como la culpabilidad supone de que el sujeto debe haber cometido un acto antijurídico y que este acto antijurídico tiene que ser típico, con lo que estaríamos aplicando al derecho penal económico casi las mismas categorías que del derecho penal común. Es decir, cuáles son las condiciones que deben comprobarse para imponer una sanción penal. Pues, para hablarlo de manera tradicional y no complicar la vida, ¿no es cierto? Si aplicamos únicamente la teoría clásica, tiene que haber una acción que sea típica, antijurídica, que el sujeto sea imputable y al final culpable. Ese esquema se mantiene por más de que se hayan hecho refinamientos teóricos dogmáticos que en buena cuenta se resumen desde su origen a lo que llamabas en una época la imputatio facti y la imputatio de iuris. Entonces, ¿cuáles serían los problemas del derecho o cuáles son las cuestiones que permiten, que obligan a una reflexión respecto al derecho penal económico en el ámbito de la teoría del delito? De ponerse a plantear la cuestión de que las empresas son capaces de acción. Es que las empresas son capaces de cumplir con el tipo legal subjetivo, actuar intencionalmente. Es de que habría que reconocer una cierta capacidad penal, una especie de imputabilidad. Si, por ejemplo, la responsabilidad va a ser basada en la deficiencia de organización de la empresa, que no permite reconocer al delincuente individual o que no permite evitar que se realicen delitos dentro de la empresa, pues no se puede tratar de la misma manera a una gran empresa transnacional que tiene todos los elementos y capacidades económicas para organizarse y prever medios de prevención y de vigilancia con una empresa mediana, una pequeña empresa, una empresa individual. Entonces, habría que distinguir la capacidad de las personas jurídicas, de las empresas, de acuerdo con el grado de complejidad y desarrollo de sus actividades. Y la culpabilidad, es que se va a decir que es el reproche que se expresa a la empresa por teniendo la capacidad de actuar conforme a derecho, viola las disposiciones legales y comete un acto típico antijurídico y culpable. Y además de estos problemas centrados sobre la teoría del delito, había que preguntarse, por ejemplo, la frecuencia, el abuso que en el derecho penal económico se hace de los llamados delitos de peligro abstracto, que tienen como efecto fundamental
el asunto del bien jurídico protegido, o si se quiere, de acuerdo con una dogmática mucho más refinada, cuáles son las expectativas que mediante estos delitos de peligro abstracto son vulneradas cuando se cometen este tipo de acciones y que nosotros creemos que deben ser debidamente respetadas. Es cierto, ¿no es cierto?, que se admite cada vez más, y es la única manera como se puede comprender de que se quiera atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, a que se rechace en primer lugar la teoría de la ficción, ¿no es cierto?, de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son una ficción, o admitir la teoría realista de las personas jurídicas. Las personas jurídicas existen. Y de preguntarse, por ejemplo, si esto de que son capaces de cometer acciones y son capaces de cometer actos antijurídicos y en consecuencia de ser declarados culpablemente y sancionados penalmente, habría que reconocer que por qué se reconoce a las personas jurídicas, por ejemplo, la capacidad civil de firmar contratos, de asumir obligaciones, de tener deberes y derechos. ¿Por qué en el derecho administrativo se les considera responsables y se les impone sanciones? ¿Por qué no entonces reconocer, si esto es posible en ramas como el derecho civil, en el derecho administrativo, ¿no es cierto?, no hacerlo en el derecho penal? Para desembocar en la pregunta si no bastaría no hablar de responsabilidad de la empresa, sino la responsabilidad del jefe de la empresa o de los gerentes y personajes que actúan justamente en representación de la empresa. Y con esto llegamos al sistema imperante en nuestro Código Penal en el artículo 105. En nuestro derecho rige el principio de la responsabilidad individual, de la responsabilidad de las personas naturales. No se reconoce la capacidad penal a las personas jurídicas. Pero es evidente de que nuestro legislador en el año 1991 no pudo dejar de ignorar lo que sucedía en la realidad y observar un poco lo que en la legislación comparada se hacía respecto a de qué manera enfrentar esta delincuencia económica, esta delincuencia que se comete por la empresa a través de la empresa o mediante la empresa. Y siguiendo fundamentalmente el sistema español, se introduce lo que se llama las consecuencias jurídicas, previstas en el artículo 105, teniendo en cuenta que en el artículo precedente, en el artículo 104, se establece una responsabilidad civil, ¿no es cierto?, del tercero civilmente responsable, para justamente poder completar con los fondos de la empresa la incapacidad del autor individual que no puede reparar debidamente el perjuicio que ha ocasionado. Pero, ¿qué me interesa de este tipo de reglamentaciones? Y es de que se establece en esta disposición que se aplican a las personas jurídicas tales consecuencias jurídicas si el hecho punible fuera cometido en el ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo, encubrirlo, y el juez deberá aplicar todas o alguna de estas medidas. Ahora bien, en el artículo 105A se establecen los criterios para determinar las consecuencias aplicables a las personas jurídicas. Es decir, se dice en el sistema, cuando se cometa un delito por alguien dentro de una empresa, en tales y tales condiciones, siempre y cuando hagan beneficio, etcétera, etcétera, se aplicarán tales consecuencias, tales medidas, y para imponerlas se tendrán en cuenta estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas. Prevenir. En segundo lugar, la modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en derecho punible. La gravedad
derecho punible utilizado. Ante los comentarios de la doctrina y las dificultades en la práctica por parte de fiscales y jueces para enfrentar este tipo de problemas en la práctica, se decidió a nivel de la Corte Suprema de establecer un acuerdo plenario. Se dispone que estas disposiciones del artículo 104, 105, 105A no son aplicadas y desarrolladas jurisprudencialmente como corresponde ante tales defectos, en especial porque la ley en materia no desarrolló suficientemente los presupuestos básicos para su debida implementación. Esto quizás sea verdad, y quizás no sea objetivo de un acuerdo plenario, de una sentencia vinculante, hacer lo que voy a decir, que he sentido como una falta o un defecto de esta primera afirmación. Porque se dice, el legislador no desarrolló suficientemente los principios y que por eso los jueces, fiscales y todas las personas competentes para aplicar la ley penal no recurrieron a este tipo de disposiciones 104 y 105, 105A. En primer lugar, hay una afirmación de creer de que en la ley todo debe ser dicho por el legislador y que los jueces no aplican la ley porque la ley no dice lo que ellos esperan que sea la respuesta para el caso concreto que se les presenta. Él deberá escoger entre los sentidos posibles del texto legal aquel que considere oportuno, conveniente, justo, y que argumente de tal manera de que la sentencia que dicte, absolviendo o condenando, no satisfaga a una sola de las partes, ni tampoco busque satisfacer la opinión pública, sino aquella que tanto, por ejemplo, el condenado como la víctima consideren de que es la solución justa y que satisface este apetito natural que cada uno de nosotros tiene de que se haga justicia en un conflicto que se nos presente con un tercero. Pero los acuerdos vinculantes, los acuerdos plenarios, las sentencias vinculantes, son interpretaciones de la ley. Son meras interpretaciones de la ley. Y si ese acuerdo vinculante establece en su decisión de que los jueces de cualquier categoría tienen que aplicar las directivas establecidas en los fundamentos del 1 al 14, por ejemplo, ese respeto que se exige en un acuerdo de esta naturaleza, por más calificado de vinculante, nunca lo será más vinculante que el mismo texto de la ley. Porque la interpretación que hace la Corte Suprema, representada por sus salas penales, por ejemplo, al tomar un acuerdo como el referente a las personas jurídicas, son, en buena cuenta, directivas de interpretación que deben ser aplicadas, pero para ser aplicadas tienen que ser interpretadas, porque no hay norma de cualquier tipo que no requiera ser interpretada. Dice enseguida, ¿no es cierto?, este acuerdo, de que de esta manera, estableciendo estas directivas, estos análisis, establece una doctrina legal. Ya lo he repetido en algunas oportunidades, afirmar por parte de magistrados, con todo el respeto que me merecen, de que crean una doctrina legal, significaría que hay una doctrina que no es legal. Una doctrina legal porque es la que crean los jueces. Una doctrina opuesta a una doctrina de profesores universitarios, opuesta a la de abogados. Una doctrina que es opuesta a la que pueden tomar también los acuerdos
los fiscales supremos en un acuerdo para orientar la aplicación de la justicia por parte de los miembros del Ministerio Público. No, la doctrina, y lo que a veces se llama la dogmática, no es sino una tarea intelectual, yo diría lógico, racional, y en consecuencia disciplinada y seria, que partiendo de la ley trata de establecer criterios, conceptos, directivas que una vez sistematizadas de manera coherente crean un cuerpo de explicación que tiene como objetivo esencial hacer que la aplicación de la ley, la aplicación del derecho, sea clara, transparente, coherente y justa. Y esa labor la realizan todos, y es la misma doctrina legal, quizás calificada así, con la pretensión de que sea respetada como tal y que no pueda ser discutida, y que si no es aplicada tal como está dispuesto en el acuerdo vinculante, el juez que incurre en esta falta cometería prevaricato. Pero creo yo, en mi modesto entender, de que a ningún órgano judicial puede solicitarse que aplique un texto legal o el resultado de un acuerdo plenario donde se establecen directivas de una manera mecánica, automática, formalista. Eso es despojar al juez de su independencia, de su autonomía, que no significa poder absoluto, sino respeto del derecho dentro del contexto establecido, no solamente por la doctrina, sino por la jurisprudencia y fundamentalmente la Constitución. Me parece interesante que en este acuerdo plenario, y con lo cual yo justamente no estoy de acuerdo, que se diga de que el legislador, cuando ha establecido en el artículo 104 y 105 las responsabilidades de las empresas o de las personas jurídicas respecto a las consecuencias que puede tener el hecho de que se cometan delitos en su seno, de que se ha querido establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a aquellos delitos, y que de esta manera se adhiere a una consolidada tendencia en el derecho comparado, y cita Klaus Tiedemann, uno de los expertos reconocidos a nivel internacional. No, lo que Klaus Tiedemann y junto con él las corrientes alemanas que tratan este tema, lo que ellos reconocen es de que si hay responsabilidad penal que pueda imputarse a las empresas, es solamente bajo lo que ellos denominan la culpabilidad por deficiencia de organización. Y la empresa no responde penalmente porque el simple hecho de que se cometió un delito en su interior, sino que responde porque justamente su falta de organización, su deficiencia en el control y vigilancia no impidió de que se cometiese el delito que se realizó. Una cosa que es interesante y de relevancia a mi criterio es de que en el acuerdo plenario se habla de una sanción penal de una persona natural y de que las consecuencias accesorias es una forma especial de sanción penal, porque se ha discutido mucho sobre la índole, la naturaleza de las consecuencias jurídicas. Se ha dicho que son medidas administrativas, que son medidas de carácter civil, de que no pueden ser consideradas como sanciones penales, y quienes sostienen con justa razón, en mi criterio, de que en realidad son sanciones penales enmascaradas en supuestas consecuencias jurídicas respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero si son sanciones penales, por más especiales que sean, esto supone
que se establezcan las condiciones de punibilidad. Y una fundamental es que se diga en qué consiste la culpabilidad que se va a reconocer, que se va a atribuir a las personas jurídicas. Se va a seguir interpretando los criterios de condición de punibilidad basados en el derecho penal común y fundamentado en la capacidad individual de las personas naturales para aplicarlas de esta manera también en el dominio de la responsabilidad penal de las empresas, o va a tenerse que renovarse, reelaborarse todo este aparato dogmático producto de una elaboración doctrinal y jurisprudencial respecto a las condiciones de punibilidad. Yo creo que esta es la segunda vía. Y es por esto de que aún algunos autores españoles hablan de que en el derecho penal actualmente va a tenerse que admitir, yo no estoy completamente de acuerdo, de que hay en realidad, o habrá, y cada vez se desarrollará más, un derecho penal de doble vía. Un derecho penal dedicado a las personas naturales e individuales, en el cual seguirán respetándose de manera estricta los principios de legalidad, de culpabilidad, y un derecho penal menos respetuoso de esos principios, aplicable al derecho penal económico y sobre todo a la criminalidad de las empresas. Y en donde, si en el respecto al derecho penal común habría que eliminar o que cada vez sean menos los delitos de peligro abstracto, por el contrario, en el derecho penal económico sería de aplicarlos y de recurrir a ellos con mayor frecuencia para proteger la integridad y la corrección del funcionamiento del sistema financiero, para proteger como bien jurídico, la seguridad económica del país, el buen funcionamiento del mercado bursátil, de la plaza mercantil. Hombre, de esa manera las nociones, sea de bien jurídico, sea de expectativas que cada uno de nosotros tiene o que la comunidad tiene para que no sean vulneradas, desaparecen. Cualquier comportamiento podría ser considerado delictuoso y justificado diciéndose que se respeta el principio de legitimidad, creando bienes jurídicos o expectativas comunes que en realidad son vacías y no tienen ningún contenido material por la extensión con que son comprendidos. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.